Ready? Go. Ciberpaz, saquémosle provecho a la tecnología. Ciberpaz, generando conciencia y empatía. ser un ciberciudadano que cuida el planeta y genera conciencia. Eso es Ciberpaz. A un clic, 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 clic para ser potencia de la vida. A un clic, 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 clic de empatía con toda la comunidad. Ciberpaz, para ser mejores ciberciudadanos. Ciberpaz, aprender de mi entorno digital. Ciberpaz, Es potencia de la vida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Experiencias en el Teletrabajo. Soy Ana Lucía Díaz. Quiero contarles que el Ministerio TIC y el Ministerio del Trabajo crearon este espacio para que todos los trabajadores independientes y colaboradores de entidades públicas y empresas privadas puedan conocer de primera mano testimonios y orientación sobre el teletrabajo, esta modalidad laboral que lleva años en el país, pero que ha tenido gran acogida desde la pandemia en el 2019. Aunque en la actualidad se habla mucho del teletrabajo, ¿ustedes saben realmente qué es? Pues bien, el teletrabajo es una forma de organización laboral que se desarrolla por medio de actividades remuneradas que se ejecutan desde otros lugares diferentes al sitio habitual del trabajo y que están mediadas por el uso de las TIC. En otras palabras, es una persona que puede desarrollar su trabajo desde cualquier parte del mundo usando herramientas tecnológicas como el internet, el computador, entre otros. En este episodio escucharemos la experiencia de Harwood Casallas, asesor de trabajo y productividad de Ciberpaz. Él nos contará las claves para tener una buena implementación del teletrabajo, los beneficios tanto para los trabajadores y las organizaciones. Harwood, bienvenido y gracias por acompañarnos. Quiero que les cuentes a todos los oyentes sobre el teletrabajo y sus beneficios. Ana Lucía, buen día para todos. Gracias por la invitación. Como tú lo mencionabas, teletrabajo es una forma de organización laboral que aplica para cualquier tipo de organización, no importa que sea sector público, sector privado. Tiene una cantidad de beneficios múltiples. Mejora la calidad de vida de los funcionarios, es una manera de agobiar temas de salud mental. Cuando no tenemos teletrabajo, la mayoría de funcionarios tenemos que transportarnos de nuestras casas al sitio de trabajo presencial. En caso de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, seguramente no invertimos sino perdemos tiempo. Podemos perder al día 2-3 horas de transporte. Incurrimos en costos de tiquetes, de pasajes, de gasolina, de parqueaderos. Entonces hay un aporte de salud mental. No llegamos estresados porque trabajamos en nuestras casas, economizamos dineros, aportamos al medio ambiente, tenemos un tema de contaminación, tenemos un tema de caos de movilidad. Cuando teletrabajamos no estamos utilizando medios de transportes. El teletrabajo propicia esa múltiple cantidad de beneficios, aporta al medio ambiente, calidad de vida, salud mental, armonía entre el trabajo y la vida personal. Nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias. Esos tiempos que perdemos en desplazamientos 2-3 horas al día los podemos revertir en tiempos personales, hacer ejercicio, compartir con nuestras familias, quienes somos padres de familia, compartir con nuestros hijos, estar más pendientes de su salida y llegada del colegio, compartir los que son cuidadores con personas llegadas de tercera edad. Tener una multiplicidad de beneficios de por qué formalizar estas nuevas maneras de trabajar. Esta modalidad ha impactado positivamente la vida de los colombianos, pero esa transición que teníamos nosotros del trabajo habitual en el sitio y ahora tenerlo ya en la casa, nos ha generado también unos retos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues su implementación al teletrabajo. ¿Cuáles han sido esos retos para usted? Qué buena pregunta, es muy importante, ¿no? El teletrabajo no se implementa de la noche a la mañana, no es decir, en mi organización, independiente de la cantidad de funcionarios que tengamos, 5 funcionarios, 10 funcionarios, 500 empleados, hay una metodología sugerida de implementación del teletrabajo, de manera que sea exitoso y no fallemos en los primeros intentos y se estigmatice y no se lleve a la práctica. Seguramente más adelante vamos a hablar de la normatividad, pero dentro de la práctica, teletrabajo tiene 3 componentes inmersos, ¿no? Un tema normativo, pues hay que estar acorde a esta normatividad. Hay un tema cultural, romper esos paradigmas de la presencialidad, seguir manteniendo esa comunicación efectiva
con nuestros equipos de trabajo, en lo que ahora llamamos trabajos híbridos, algunos presenciales, otros virtuales, el tema del buen uso de las tecnologías. Entonces, desde esa vista de esos multicomponentes organizacional, normativo y tecnológico, siempre sugerimos que las organizaciones creen un equipo líder de teletrabajo, donde no sea simplemente responsabilidad del área de talento humano, sino que sea un equipo interdisciplinario, área de talento humano, área administrativa, seguridad del trabajo, área tecnológica, de manera que desde un comienzo trabajen de una manera conjunta en un diagnóstico de necesidades, de manera que se empiece a planear. Ahí justamente de los ministerios, especialmente el Ministerio TIC, damos acompañamiento en una metodología sugerida con una serie de herramientas para que lo lleven a la práctica, hagan ese diagnóstico y la formalización de su programa de teletrabajo. Claro que sí, entonces digamos que todo cambio implica un proceso de adaptación, ¿cierto? Además de los cambios culturales que mencionas, teletrabajo ha traído también unos beneficios para las organizaciones, así como los empleados mejoran su calidad de vida. ¿Cómo se ha beneficiado las organizaciones tras adoptar esta modalidad de trabajo? De múltiples maneras también, así como hay beneficios para nosotros los empleados en cuanto a calidad de vida, en cuanto a temas de salud mental. Un primer aspecto, ahorro de costos. Cuando una organización implementa teletrabajo, hay ahorro de costos inmediatos. Tenemos menos gastos en servicios públicos, menos consumo de energía, computadores que no consumen energía eléctrica, el tema de consumo de consumo de agua, lo que se consume en agua cuando una persona va al baño y lavarse las manos, descarga de una cisterna, eso es un costo que se ahorra. Tenemos casos de empresas que han pasado de total presencialidad a total virtualidad, inclusive antes de pandemia. Tenemos el caso de una empresa, por ejemplo, en Medellín, es una empresa del sector tecnología dedicada al desarrollo de software. Eran aproximadamente 15 funcionarios, tenían una casa arrendada, experimentaron el teletrabajo, comprobaron que efectivamente con unos lineamientos establecidos de seguimiento de actividades y de romper esos temas culturales, ellos entregaron esa casa que tenían en arriendo, pasaron a un trabajo totalmente virtual, un trabajo autónomo, trabajan los 5 días, entonces ya no pagaban arriendo, no pagaban servicios públicos, entonces ese tema de economía de costos. Un segundo aspecto importante es la retención de talento humano. Hoy en las áreas de talento humano es bastante clave la retención del talento y eso que llamamos salarios emocionales, ¿no? Muchas veces el salario emocional es más importante que el salario del bolsillo, ¿no? El dinero. Entonces muchas personas prefieren una organización donde puedan teletrabajar a de pronto irse a trabajar por un 5 o 10% de salario adicional. Entonces el tema de retención de talento es muy importante. Cuando una empresa tiene que contratar nuevos funcionarios, no es simplemente contratarlos, sino el costo de buscar a la persona, capacitarlo y que vuelva a ser productiva. El conocimiento que se va, la experiencia. Entonces un segundo aspecto importante es la retención de talento humano. Y es que es demasiado satisfactorio ver cómo es posible hacer una transición del trabajo presencial al trabajo pues en casa, apoyándonos claramente en las tecnologías. A pesar de que los beneficios del teletrabajo para muchos gerentes, jefes de área y directores todavía es difícil acogerse a esta modalidad, ¿qué les dirías para que se animen y tomen la decisión de cambiar de modalidad de trabajo? Que rompan el miedo, que quieren ese tabú de la presencialidad. No sé si seguramente ahora podemos repensar casos de éxitos, pero esa pregunta me hace recordar un caso muy particular, la DIAN. La DIAN es esta entidad estatal encargada de hacer el recaudo de impuestos. Antes de la pandemia tenía aproximadamente solo 175 teletrabajadores y eran por temas de inclusión, personas en una condición particular de salud, algunos cuidadores. Con la pandemia se ven obligados a implementar un trabajo no presencial, no formalizado como teletrabajo, sino un trabajo no presencial. Y justamente hoy, 3 años después de pandemia, podemos decir que la DIAN tiene aproximadamente 4.500 teletrabajadores, porque se vieron obligados a no trabajar presencialmente, a usufructuar la tecnología que ya tenían. Fue más lo que hablábamos al comienzo del cambio cultural, de esa buena asertividad de los jefes, de los colegas, de los subalternos, de la confianza, de tener unos esquemas de seguimiento de tareas y de coordinación. Pasar de 175 teletrabajadores, 150 a 4.500 en una entidad con cubrimiento nacional y con el tipo de misionalidad que tiene, justamente trasciende que es un tema de confianza y de romper paradigmas para poderlo formalizar en cualquier tipo de organización. Claro, tenemos la modalidad de teletrabajo y esa diferencia entre lo familiar y lo laboral,
pero también que en torno a la familia, los niños están usando demasiado la tecnología, pero no de forma productiva, y que eso también ha generado un tema de salud mental. Entonces, ¿cómo también podríamos hacer buenas prácticas respecto a eso? Muy buena pregunta, ¿no? Justamente hemos montado un nuevo taller en el ministerio que se llama Bienestar y Tecnología, ¿no? Justamente separar en los momentos apropiados el uso de la tecnología, ¿no? Nos hemos vuelto muy, entre comillas, adictos a los computadores, a los celulares. Entonces, es buscar los espacios apropiados de cuándo utilizar la tecnología y cuándo no utilizarla. Entonces, justamente en el caso del teletrabajo, en las pausas activas. Las pausas activas son necesarias, ¿no? Si mi jornada laboral es de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, haga 2 espacios de pausas activas de 20 minutos en la mañana y de 20 minutos en la tarde. En esos 20 minutos me desconecto del computador, del celular, estoy en mi casa, salgo, camino 10 minutos, hago ejercicios de estiramiento, llamo a mis familiares, hago una llamada a mis padres, de pronto hago un ejercicio de concentración, leo un libro y luego a retomar mis actividades y vuelvo y me conecto con la tecnología. Entonces es muy importante separar el tema de las tecnologías en las horas en que no estoy trabajando. Por ejemplo, el tema de desconexión laboral. En Colombia hay un tema de desconexión laboral. Respetemos el espacio de nuestros equipos de trabajo, pero el principal responsable es cada quien de desconectarse laboralmente. Hemos encontrado que muchas veces el teletrabajo hace que yo haga extensas jornadas de trabajo, pero no porque me esté imponiendo la empresa, mi entidad pública o mi jefe, sino que como estoy en el confort de mi casa, como estoy en el ambiente que es propicio, el que me gusta, cuando me di cuenta son las 7 de la noche, oiga, yo había suspendido a las 5, sí. Es que no me di cuenta de que eran las 7, entonces un tema de disciplina y utilizar la tecnología solamente en las horas apropiadas. El programa que mencionas, que dices que está desde el ministerio, ¿cómo pueden acceder los oyentes? Muy fácil, pueden entrar al portal www.ciberpaz.go.co, allí van a encontrar un clic de los diferentes componentes, entre ellos el trabajo y productividad, piden la asesoría, desde el ministerio los contactamos justamente pues para los diversos talleres en los temas normativos, en los temas culturales, en los temas tecnológicos, para que puedan implementar, en el caso particular de trabajo y productividad, el modelo de teletrabajo. Ya para finalizar, cuéntanos cuál sería el futuro del teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse, lo mencionábamos hace poco. En la pandemia muchas empresas fueron escépticas, mencionó el caso de la DIAN, y aún 3 años después de que ha pasado la pandemia seguimos recibiendo requerimientos de organizaciones que quieren formalizarlo, porque se quedó de manera informal, ¿no? No han documentado, no han reportado las ARLs, no han reportado al Ministerio del Trabajo. Hoy en día tenemos tecnologías de colaboración, llegó la inteligencia artificial es para colaborar, la inteligencia artificial apalanca el tema productividad. Entonces justamente aquí la invitación es utilicemos las tecnologías, no hay que hacer mayores inversiones en recursos, es un tema cultural, contacten al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de TIC y le vamos a dar el acompañamiento. Nuestro acompañamiento, ¿cuál es el principal beneficio? Que recoge las experiencias de otras organizaciones públicas y privadas, no solamente en los éxitos, sino en inconvenientes. Entonces lo que hacen es aminorar esos posibles inconvenientes, esos tiempos de implementación, de manera que tengan los beneficios para la organización, para su activo más importante, que es el talento humano, sus funcionarios en temas de calidad de vida, de retención, y que esta manera de formalización pues quede ya tácita de manera indeterminada en el tiempo. Bueno, Harwin, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos también tus aportes, y a nuestros oyentes, muchas gracias también por la sintonía. Recuerden que seguiremos con más episodios y con más invitados que nos cuenten desde sus experiencias, mitos y realidades del teletrabajo. A ustedes muchas gracias, un buen día, hasta luego. Y no olviden visitar la página Ciberpaz, www.ciberpaz.go.com. Si necesitan o desean, allí pueden solicitar talleres gratuitos con expertos que les enseñarán y los acompañarán en el proceso de implementar el teletrabajo. Hasta la próxima. Ministerio TIC,